Esta ciudad es la capital de Irlanda y además es la ciudad más grande y más importante del país. Acompáñame a recorrer sus calles llenas de historia, sus pubs divertidos y a disfrutar de su gastronomía. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Dublín. Muy buenos días, mis chamos. Ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona listos para recorrer un nuevo país. Acompáñenme a conocer Irlanda. Listo, mis chamos, ya llegamos a Dublín en un vuelo de unas 2 horas más o menos que estuvo en general bastante tranquilo hasta el momento en que llamaron a un médico porque alguien se puso malo, así que me tocó trabajar en mis vacaciones. Pero nada, vamos ahora a recorrer la ciudad. Oigan, mis chavos, para llegar al centro de Dublín desde el aeropuerto existe el Dublin Express que llega hasta el centro y de ahí, bueno, se pueden mover caminando porque las cosas son realmente cerquitas. Así que vamos a coger el autobús, cuesta 10 euros y ya lo vemos en el centro. Listo, mis chamos, después de 30 minutos, 8 kilómetros más o menos, llegamos al centro de la ciudad. Vamos a caminar 10 minutos hasta el hotel, dejamos las maletas y empezamos a recorrer esta ciudad. Por cierto, hoy vengo acompañado. Saluda, Mateo. No, ven, ay, ponte aquí, ponte aquí. Él me va a estar acompañando y además nos va a conducir por este viaje en Irlanda. La ciudad de Dublín, mis chamos, es la capital de Irlanda y también es su ciudad más importante. La inmensa mayoría de la población del país se encuentra en esta región y aquí van a encontrar un montón de actividades para hacer. Se pueden pasar una semana si quieren visitando esta ciudad. Vamos a ver qué cosas les puedo mostrar en estos 2 días en Dublín. Miren, mis chamos, esta es la habitación del hotel en el que me estoy quedando acá en Dublín. El sitio se llama Point Hotel en Parallel Street. Está muy cerquita del centro. La habitación está enorme. Y por acá tenemos el baño, que miren, está muy bien. Además tiene muy buen precio. Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra el Spire, que es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Dublín. Es una enorme aguja metálica de 120 metros de alto que la verdad de cerca es muy sorprendente. Sin embargo, al inicio a los dublineses no les gustaba mucho y hoy en día hay mucha gente que no la acepta. Pero bueno, será como la Torre Eiffel seguro. Miren, mis chamos, este puente que está detrás de mí es el puente más famoso de acá de Dublín y también el más antiguo, el Halfpenny Bridge o el puente del medio penique. Fue construido en el año de 1816 por la corona británica y el objetivo era poder cruzar el río Liffey porque antes solamente se podía hacer a través de unos ferries que habían acá.
El trato que tuvieron fue que tenían que recolectar medio penique durante 100 años para poder pasar, y así se hizo. Hasta el año de 1919 no se dejó de pagar para poder cruzar este puente, que era la única forma de pasar de un lado a otro de Dublín. Oigan, otra cosa curiosa que van a ver acá es que no hay candaditos colgados, y es que los candados de los románticos enamorados pues estaban hundiendo el puente, así que vino la policía y los quitó todos, y cada vez que ponen uno lo quitan para evitar que se vaya a destruir, y dicen que desde que esto pasa hay más divorcios en Irlanda. Oigan, mis chavos, vamos a comer en un restaurante que se llama The Seafood Café, que se encuentra muy cerca. Oigan, mis chavos, vamos a comer en un restaurante que se llama The Seafood Café, que vi que tiene muy buenas recomendaciones. Los precios están accesibles y se encuentra muy cerquita de Temple Bar. Y nada, aquí lo ideal es comer comida del mar, que es muy tradicional acá en Irlanda, y es lo que vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal está esto. Vamos a ver. Buenísimo. Y para comer nos pedimos fish and fries, que es algo muy tradicional de esta zona, también del Reino Unido. Y nada, esto se ve buenísimo. Les muestro papita, buen provecho. Buenísimo. Miren, mis chamos, nos vamos a comer un gelato en Ginos Gelatería, no sé si es así que se dice. Y nada, a ver, Mateo tiene problemas con el gluten y con la lactosa, así que estamos buscando opciones. Y bueno, encontramos un par de cosas de vez en cuando, pero a veces tenemos que sacrificar. Y nada, buen provecho. Está rico. Miren, mis chamos, esta es la catedral de Christchurch, la catedral más antigua de acá de Dublín, ya que la ciudad tiene varias catedrales. Esta catedral es de confesión anglicana y fue construida a partir del año de 1030, aunque tuvo varias reformas en los siglos XII y XIII y posteriormente en el siglo XVIII. El interior está muy bonito, la audioguía un poco aburrida, no soy fan de estas audioguías de las iglesias. Sin embargo, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo un coro que está espectacular, el corazón de San Lorenzo y una cripta que está muy bonita. Vale mucho la pena venirla a ver. Miren, mis chamos, esta es la tumba de Strongbow, el soldado inglés que invadió Irlanda y que inició la conquista de esta isla a manos de la corona inglesa. Miren, mis chamos, esto que ven aquí es el corazón de San Lorenzo, el patrón de Dublín. Miren, mis chamos, este suelo es el suelo original de la Edad Media. Lo poco que se conserva y se encuentra en la capilla de San Laud está increíble. De
debajo de la catedral se encuentra la cripta, que es posiblemente el edificio en uso más antiguo de todo Dublín, porque lo están usando desde hace aproximadamente 1000 años. Incluso dicen que una parte también pertenece a la iglesia de la época vikinga. Y ahora vamos a entrar al tesoro, donde dice que se encuentran algunas de las cosas más interesantes de esta catedral. Miren mis chamos, este es el gato y el ratón, lo conocen como Tom y Jerry, y son un gato y un ratón que encontraron momificados dentro de los tubos del órgano de la catedral. Se cree que estaba en una típica persecución y al quedar atrapados se momificaron porque ahí no hay oxígeno. Miren mis chamos, esa escultura que está allá arriba representa a la justicia, pero la justicia inglesa que gobernó durante 700 años acá en Irlanda. Y lo curioso es que, si ven, no está vendada, porque esta justicia no era ciega, sabía quién iba a juzgar y sabía lo que iba a hacer. El Castillo de Dublín es una de las atracciones más importantes de la ciudad. Se trata de un edificio que data del siglo XVIII en su mayoría y que fue la sede del gobierno británico en Irlanda hasta 1922. En este lugar hubo un castillo desde los días del rey John Lackland, el primer señor de Irlanda en el siglo XII. Hoy en día es el sitio donde el presidente de Irlanda inaugura su gobierno y donde se encuentran las oficinas del jefe secretario para Irlanda. Uno de los rincones más bellos de la visita es la Capilla Real o Royal Chapel, construida a inicios del siglo XIX en estilo neogótico. Miren mis chamos, detrás de mí se encuentra la escalinata del Hacha, una espectacular escalinata que está decorada con hermosísimos cuadros. Miren mis chamos, esta es una de las salas más espectaculares de acá, del Castillo de Dublín, la Sala del Trono, que fue construida a finales del siglo XVIII, y ese trono que está allí se utilizaba para las ceremonias reales y fue construido en 1821 para la visita del rey Jorge IV. Miren mis chamos, esto aunque parece que son esculturas, realmente son pinturas, están espectaculares. Y la visita termina en el Salón de San Patricio, que es este espectacular salón con unos candelabros hermosísimos y pinturas en los techos. Está muy muy bonito, aunque hay otros que son mis favoritos. Mis chavos, vamos a entrar al South City Market, que fue construido en el año de 1881 y que fue el primer gran mercado victoriano que se construyó acá en Dublín. Sin embargo, se quemó en el año de 1892 y tuvo que ser reconstruido. Se ve muy muy bonito, la estructura por fuera es hermosísima. Vamos a verlo por dentro. Mira qué lindo aquí. Miren mis chamos, encontramos el Paseo de la Fama irlandés. No conozco a ninguno, ¿ok? Pero bueno, si ustedes conocen a alguien me dicen. Vamos a visitar ahorita uno de los parques más conocidos de acá de Dublín, que es el St. Stephen, que es este que se encuentra detrás de mí, y se entra por el Arco de los Fusileros, que es una copia del Arco de Tito. Está
impresionante, está muy bonito y dicen que esto es uno de los mejores ejemplos de arquitectura georgiana acá en la ciudad. Oigan, me empezó a llover aquí en el St. Stephen Park, pero hemos encontrado un pasillo lleno de cerezos, que está lleno de florecitas rosadas, que está espectacular, pareciera que estuviéramos en Japón. Qué hermoso. Thank you for the lonesome nights where I learned to treat you right. I was just a kid learning to fly. 'Cause you're the heart I need. Para comer vinimos a un restaurante que se llama Gallagher's Boxty Fries, que está muy recomendado y se encuentra aquí mismo en la zona de Temple Bar, cerquita de todo. Y aquí vamos a comer los Boxty, que es una especie de pastel hecho de patata que es tradicional de la comida irlandesa. Y lo bueno de este restaurante es que tiene muchas opciones gluten free para aquellos que son celíacos, como Matei. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shape. Oigan, mis chamos, hoy vamos corriendo porque nos levantamos un poquito tarde. Y nada, ahora vamos a visitar uno de los verdaderos landmarks de acá, de toda Irlanda, diría yo, no solamente de Dublín, que es la Guinness Storehouse. Oh man, I'm proud to be your man. Oigan, mis chamos, ya nos encontramos dentro de la Guinness Storehouse, que es la atracción turística más importante posiblemente de toda Irlanda. Y esta empresa fue fundada en el año 1759, sin embargo, fue en el año de 1799 cuando Arthur Guinness decide iniciar la producción de este tipo de cerveza que se había descubierto hacía muy poquito tiempo por Porter en Londres. Pronto la Guinness se convirtió en posiblemente la empresa más importante de toda Irlanda. Incluso tuvieron que desviar el Gran Canal hacia la fábrica para que las barcas de la empresa pudieran salir directamente hacia el puerto de Dublín. Esta empresa está ligada a la historia de Irlanda, incluso sus fundadores fueron algunos de los personajes más importantes de la historia del país. Incluso uno de ellos fue uno de los principales promotores de la reconstrucción de la iglesia de San Patricio, que ya se las voy a mostrar. ¡Wow! La cerveza Guinness siempre se ha elaborado a base de 4 ingredientes nada más: agua, cebada, lúpulo y levadura. Y cabe destacar que esta levadura es la misma que utilizaron por primera vez en el siglo XVIII. Así que estamos prácticamente ante un ser viviente de más de 200 años. Oigan, una curiosidad es que como este es un edificio histórico, para las visitas turísticas no podían alterar mucho el edificio, así que lo que hicieron fue que construyeron esta enorme estructura en un patio que se encontraba en el centro de la destilería. Así que construyeron esto y tiene forma precisamente de una pinta. Por aquí en el centro pueden ver la forma cilíndrica que tiene esta nueva estructura. Miren, mis chamos, la visita incluye una degustación de una pintita. Y ustedes saben que a mí no me gusta la cerveza, pero lo voy a hacer por ustedes, mis chamos. Él no puede porque no hay opciones gluten free, lamentablemente. Vamos a probar. Dicen que está buena. No lo sé, Rick. Guarda, Mateo, ¿te está gustando el tour? ¿Sí? Muchísimo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La cerveza. ¿Qué es lo que no te ha gustado? La cerveza que no pude beber. Pero no camina bien, es algo que... Echamos, llegamos al Gravity Bar, que se encuentra en el top de la destilería. Y esto está llenísimo de gente, pero hay una vista 360 grados de Dublín espectacular y que dicen que es las mejores vistas de la ciudad.
Oigan, mi chavo, como se nos hizo ya mediodía, paramos a comer en el restaurante de acá de la Guinness Storehouse. Les dejo por acá el nombre porque no me recuerdo. Y me gustó. Esto es lo bueno de viajar con alguien celíaco, que vamos viendo algunas otras opciones de comer. Y me gustó que te dan la posibilidad de cambiar algunos platos a gluten free. Eso está muy bueno porque la verdad que los celíacos a veces la pasan mal escogiendo cosas para comer. Y nada, me pedí yo un smash burger que se ve muy buena y debo decirles que los precios están muy bien comparados a los precios del resto de la ciudad y además pensando que estamos en la atracción turística más importante de todo el país. Así que nada, vamos a ver qué tal están las comidas. Oiga, mi chamo, descubriendo un poquito Dublín nos encontramos con algunos barrios de estilo georgiano, que es un estilo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y está muy muy bonito. Y algo curioso es que las puertas son todas de colores diferentes, y cuenta la historia que esto es porque una vez un hombre llegó a su casa borracho después de haber pasado la noche en Temple Bar y se encontró a su esposa haciendo el amor con el vecino, así que de un ataque de rabia los asesinó a los dos, solamente para darse cuenta en la mañana de que había asesinado era al vecino y a la esposa del vecino porque se había metido en la casa equivocada. Así que desde entonces todas las puertas tienen colores diferentes para evitar de que llegues a matar a tu vecino por razones inadecuadas. Mira, mi chamo, nos encuentro ahora en la Catedral de San Patricio, posiblemente la iglesia más importante de acá de toda Irlanda, y por eso el día de San Patricio. Y es que San Patricio fue un santo muy importante, ya que fue el primero en traer la religión cristiana a Irlanda. Dicen que la catedral está construida en el mismo sitio donde San Patricio bautizó a los celtas en el siglo V, pero la iglesia fue construida aproximadamente entre el siglo XII y el siglo XIII. Aquí se encuentran importantes obras de arte que vamos a intentar visitar. Just when I thought I had it figured out, you come and mess me up again. Go on and mess me up again. Lord knows how hard we tried. If only we could take it back to... Miren, mis chamos, esta lápida es una de las piezas más antiguas de la iglesia y tiene casi 1000 años de antigüedad, por eso tiene ese aspecto celta. Oigan, mis chamos, miren estas banderas que tienen casi 100 años, no, mentira, más de 100 años ahí colgando, impresionantes están. Oigan, algo muy curioso es que estas banderas que les mostré son ofrendas que daban las personas que iban a participar en algunas batallas, y lo que hacen es que las cuelgan y las dejan descomponerse de manera natural allí. Hay unas muy antiguas que ya están bien deshilachadas, que son de 1800 y tantos. Oigan, mis chamos, ahora nos encontramos en la universidad más antigua e importante de toda Irlanda, que es el Trinity College, que fue fundado en el siglo XVI por la corona inglesa para que los jóvenes dublineses no se tuvieran que ir a otros países católicos a estudiar, hacer referencia a los que eran protestantes. Y esta universidad fue una universidad protestante durante siglos. Los católicos tenían totalmente prohibido estudiar acá. Hay varios edificios muy impresionantes, el patio es impresionante, pero aquí lo más conocido es lo que les voy a mostrar en este momento. Y ahora nos encontramos, mis chavos, en el Long Room de Gold Library, que es posiblemente la biblioteca más conocida, famosa de acá de Irlanda y una de las más bellas del mundo. Inside my head, now I can't seem to empty up this space. Just when I thought El Gold Library data del siglo XVIII y conserva aproximadamente 200.000 volúmenes de todas las épocas de la historia de Irlanda, y cada vez que un libro se publica en Irlanda tiene que mandar una copia a esta biblioteca. El sitio está impresionante, aunque ahora está llevando un proceso de restauración, así que se han quitado todos los libros de Long Room para poder preservarlos, restaurarlos. Sin embargo, normalmente esto tiene los libros originales, que además están organizados por tamaños y no por códigos ni nada, para que así no se caigan los estantes.
Miren, detrás de mí pueden ver el símbolo de Irlanda, el arpa de Brian Boru, que está asociada a este rey irlandés. Sin embargo, realmente se cree que viene de los finales de la Edad Media, cuando este rey murió aproximadamente en el siglo XI. Aún así, el arpa es el símbolo por excelencia del país, se encuentra dentro de la bandera y del escudo nacional, y también es el símbolo de la famosa cerveza Guinness. Y les cuento, mis chamos, que si tienen la oportunidad, entren a los otros edificios estudiantiles de acá del Trinity College, porque encuentran algunos salones espectaculares, aunque bueno, hay algunos que no tienen el acceso permitido, pero la verdad encontramos unas escaleras y unos techos espectaculares. ¿Qué te parecieron, Mateo? Fue la cosa más bella, pero creo que no podíamos entrar. Yo creo que sí. Oigan, mis chavos, nos cogió la lluvia, pero les tengo que comentar un poquito acerca de eso, que es el campanario. Y es que este colegio fue fundado sobre un antiguo monasterio, y eso es lo que queda de la antigua iglesia. Existe la superstición entre los estudiantes de que si pasas dentro del campanario y tocan las campanas, pues no apruebas los exámenes. Así que nunca van a ver un estudiante del Trinity College pasando por allí. Miren, justo al frente del Trinity College me encontré con este precioso edificio neoclásico que es el antiguo parlamento de acá de Irlanda, y que hoy en día funciona como una sede del Bank of Ireland. Oigan, mis chamos, ahorita me encuentro en el barrio de Temple Bar, que es el barrio más famoso de acá de Dublín, y este barrio tiene el nombre debido al apellido de una de las primeras personas que hizo un bar en esta zona, que era el señor Temple, no recuerdo el nombre de él. Sin embargo, hoy en día casi toda la calle está llena de bares, de galerías de arte, y tiene mucha vida. Hoy no la van a ver tan viva porque la verdad es que nos está lloviendo, pero vamos a intentar recorrerla un poco y mostrarles este bello barrio.